Icoico Pocomano Chichi Upeneguase Naicón. Estoy hablando una lengua indígena de los Caribes, de los Tomusas. Y para esto nos encontramos en la urbanización Tomuso, donde estaremos averiguando si los habitantes de esta comunidad saben el origen de su nombre. Mi nombre es Leonardo Delgado, vamos a hacer un trabajo sobre la etnia de los Tomusas. ¿Nos acompaña? No, señora, hasta la presente no sé, porque son cosas de que, bueno, a veces las veo por ahí que el niño está haciendo sus tareas, pero no se me graba. Oiga, me va a perdonar, pero la verdad que no le sé dar esa información porque yo sé prácticamente, digo que tengo son 26 años. No, nada de eso, si supiera con mucho gusto. Te la guardaría porque mi vida fue, que llegué acá, fue trabajar en Caracas. Me iba a las 5 de la mañana y regresaba aquí a las 8 horas, 9 de la noche. Bueno, mira, en realidad no tengo idea, pero sí alguien me comentó una vez que eso provenía de un cacique de este sector. Pero el que te puede dar mejor información es la familia de Cheo, que ellos sí son oriundos de aquí, tienen muchísimos años. Antes que yo llegara aquí, ellos tenían años aquí. Y los otros son los otros más viejos aquí en Tomuso, José Gregorio Díaz y Marco Díaz, los mecánicos. Gracias. A tu orden. Y como no, la gran posesión Tomuso, linda desde desde Charallave, donde llaman la estrella, para acá. Sí, eso siempre ha sido existido. No, los Tomusos. Los Tomusos. Esos fueron descendientes de años atrás, y entonces lo nombraron la gran posesión Tomuso. La tribu Tomuso, de acuerdo al conocimiento que tengo, fueron los primeros habitantes que vivían en los valles del Tuy antes de la invasión española a Venezuela. De los indios Tomuso he escuchado que fue una tribu que vivía de la caza, de la pesca, hacían su artesanía, tenían sus propios ritos religiosos y además fue una tribu que ofreció mucha resistencia a los invasores españoles. Sí, obviamente, uno de los legados que dejó la tribu Tomusa fue precisamente el nombre de Tomuso, que es el nombre del sector donde actualmente yo vivo. Bueno, les voy a narrar brevemente una historia donde mi abuelo en 1923 llegó a estas tierras que fueron ocupadas en años anteriores por los indios Tomusa. Ellos se dedicaban al cultivo de nuestras tierras aquí. Cuando mi abuelito llegó todavía habían rastros de los cultivos que fueron desapareciendo con la llegada de la población que actualmente vive aquí. Mi abuelito llegó aquí con mi abuela, que también era autóctona de una tribu indígena, de los cuales conservamos que está en la 4ª generación, la piedra de moler maíz y yuca, y la tinaja, que era donde ellos guardaban el agua que ellos bebían. Esta tinaja conserva el agua fría y era lo que se puede considerar las neveras antiguas, y ellos almacenaban su agua del consumo diario. Mi madre es autónoma de aquí, autóctona, ella nació aquí en Tomuso. Yo sí llegué aquí a edad de 12 años, hoy en día tengo 55 años, tengo toda esa trayectoria aquí también viviendo en Tomuso. Le puedo decir que Tomuso tiene más de 100 años de historia, donde venimos de una población indígena y luego al cambio con la modernidad, que somos nosotros los que estamos aquí,
la familia de mi abuelo, la mayoría viven aquí, ¿no? Aquí estamos rodeados yo estoy rodeada de muchos primos que vivimos en esta población. Los indios tumusas, tumusan o tomusas, eran descendientes del tronco lingüístico de los indios caribes y nos legaron un grupo de palabras que aún usamos en los valles del Tuy, estado Miranda y en el estado Anzoátegui. Palabras como tucuy, parparu, guaire, caucagua, caguasa, morócopo, guapo, maquire, cúpira, punare, higueroto, tacarigua, caucagua, yare, ocumare, siquire, macanilla y macaira forman parte de un grupo extenso de grandes palabras que provienen de la etnia indígena tomusa y de la lengua caribana. Pero para esto vamos a estar hablando con dos estudiosos de esta lengua y de la etnia tomusa. Y nos encontramos entonces aquí en la sede de la Universidad Bolivariana de Venezuela para hacerle una entrevista a dos personajes emblemáticos en lo que tiene que ver con el estudio de la lengua materna de los indios tomusas. Ellos son Fran Morales, quien es el coordinador regional del Centro de Estudios Indígenas Eje-Guaycaipuro, y el profesor antropólogo y lingüista Esteban Emilio Mosongi, quienes nos enseñarán y nos dirán un poco de lo que es la lengua indígena y cómo era su costumbre, las tradiciones de los indios tomusas. Acompáñenme. Los tomusos son un pueblo indígena que se encontraba en la región centro-norte costera del país, lo que corresponde en la actualidad al estado Miranda, al sur del estado Miranda, que comprende la región del litoral barloventeño, parte del sureste de los valles del Tuy, que pudiéramos ubicarlo en lo que son Santa Teresa en la actualidad, parte de Santa Lucía, Yare, Ocumare, las zonas montañosas de Yare y Ocumare, que son posiblemente ya sido los territorios de los tomusas, que se extendían por las montañas de lo que hoy es el Parque Nacional Guatopo, más o menos San Casimiro, incluso hay unas referencias que llegarían hasta Suata, de la Victoria, en el estado de Aragua, y el Orituco, ¿no? Las montañas y el valle de Orituco, un territorio bastante amplio que terminaría en fronteras como por lo que es ahorita el río Uchire, ¿no? La zona de Uchire en el estado Anzoátegui. Y su tronco lingüístico, bueno, los antropólogos definen la descendencia de algunos pueblos a partir de los idiomas. Y los caribanos, su tronco lingüístico es por supuesto del pueblo caribe, ¿no? Que tiene una cantidad de pueblos además de los caribanos, tienen los cariñas, todavía subsisten yecuanas, en Yapá, Mapoyo, Pemones, Yupa, y en Centroamérica hay caribes, y en Colombia hay caribes, y en el sur, en Brasil hay caribes, una familia bastante amplia, y los caribanos eran de ese tronco lingüístico, y por supuesto los tomusas eran del tronco lingüístico caribe. Sí, claro, hay diferencia bastante, ¿no? Pero lo importante ahí es saber que esa lengua servía para que se comunicaran todos esos pueblos. No son exactamente igual a los caribes en la actualidad, pero ese es un idioma como cualquier otro. O sea, pudiéramos decir, para establecer alguna comparación, lo que pasa con los idiomas de origen latino, ¿no? Que de alguna manera se entienden, ¿no? Eso pasaba con el idioma caribano y con los tomusos igual. O sea, quizá tenían sus diferencias en algunas particularidades, pero tendríamos, se podían comunicar entre ellos.
y como cualquier otro pueblo, los Tomusa tenían una espiritualidad, una cosmovisión, una cosmogonía, o sea, manejaban unas ritualidades. Y de alguna manera eso ha permanecido, ¿no? Hay cosas que nosotros podemos ver en la actualidad que son evidentemente derivados de esas creencias, de esa espiritualidad que permanece. Por ejemplo, todo ese sistema que tiene que ver con la concepción, nacimiento y muerte del humano, ¿no? Por ejemplo, en los valles del Tuy, Barlovento y la zona de Orituco todavía se mantienen las parteras, ¿no? que atienden a los partos fuera del sistema hospitalario normal, pero esas parteras tenían, entre otras cosas, los conocimientos, o tienen los conocimientos relacionados con la parte espiritual. O sea, muestran sus conocimientos normales de una partera, de traer a una persona al mundo, pero le agregan unos conocimientos espirituales. Por ejemplo, el enterrar la placenta, o lo que llaman enterrar el ombligo, que en realidad es enterrar la placenta en los patios, ponerle una mata ahí. Entonces eso tiene como una relación espiritual con la persona que acaba de nacer. Y por ejemplo, además de guardar el ombligo, ¿no? Esos pedacitos de tripa que quedan guindándole a los niños, que en un momento se le cae, eso se guarda, y eso tiene una connotación espiritual, porque sirve para curar al muchacho, tiene otra, parece como las contras, ¿no? Porque no le caiga mal de ojo. Y a medida que va creciendo ese pedacito de tripa, que es el ombligo, en muchas casas todavía los guardan. Hay gente que yo he conocido que tiene su ombligo todavía guardado en su casa, y ya son unas personas bastante mayores, pero que sirven o lo utilizaban para de alguna manera estabilizar emocionalmente a la persona y hacerles algunas curaciones cuando la gente tenía algún problema de salud. Igual están las creencias en unos espíritus que casi que nosotros somos los valles del Tuy llamamos encantos, ¿no? Que son no como seres que cuidan la naturaleza, cuidan el río, cuidan las plantas, cuidan el bosque, y que eso está en casi todas las culturas indígenas nuestras, ¿no? del mundo. En el caso de aquí, de este continente, prácticamente está en todas, y es el respeto a la naturaleza. Y hay que aclarar que los pueblos originarios ven la naturaleza muy distinta como lo ven la cultura occidental. La naturaleza es parte de uno, es parte de la vida cotidiana de la comunidad, de la persona. Entonces, en ese sentido, el considerar el río como un espíritu, una persona más dentro de la comunidad, alguien que siente y vive y padece igual que uno, es lo normal. Igual que las plantas son espíritus, las piedras son espíritus, los caminos son espíritus, los bosques son espíritus. Entonces eso hace que se mantenga un respeto permanente, porque son seres igual que uno, solo que viven como en otras dimensiones. Y en esas otras dimensiones está cosas que nosotros podemos estar teniendo ahorita, porque la gente hay gente que puede acceder a esa otra dimensión. Y tenemos un caso que en Santa Teresa, por ejemplo, es como un emblema de la cultura nuestra, el caso del señor Andrés Barrio, que la historia oral dice que él se perdió, se lo llevaron los encantos, y después de un tiempo lo regresaron. Cuando lo regresaron, eso al parecer hizo que posteriormente tuviera como unos poderes especiales que le ayudaban a sanar. Y bueno, es un sanador importante, tanto así que es un referente para la comunidad. Así como, bueno, este mito ahí de la cueva de Mauricio en la zona de Ocumare, también un encanto que protege la cueva, protege las aguas, ¿no? Y que no permite que los humanos comunes y corrientes de alguna manera lo dañen. Y eso ocurre en casi que toda la región de la zona que hemos descrito como de los Tomusa, ¿no? De los valles del Tuy, en el Orituco, en las montañas que es el Parque Nacional Guatopo, en la zona de Barlovento. O sea, esas creencias son como reiteradas. Eso nos hace pensar
que son buenos pensamientos que vienen de antes de la invasión española y que han permanecido y que bueno, nosotros los mantenemos y que son unos elementos culturales que nos hacen pensar que bueno, este pueblo todavía está ahí, no está extinto, permanece ahí su cultura. La verdad es que no hubo ninguna razón para que se perdiera. Se perdió por abandono, por negligencia, por opresión, por coloniaje, por malas ideas. Bueno, entonces realmente es una recuperación, ¿no? No es permanencia, sino una recuperación. Entonces se recupera porque sobre todo la gente de los teques, que todavía hasta por su ADN está tan cerca de Guaycaipuro, entonces les molestaba profundamente, pero también a otros venezolanos. Además el caribano comprende, no, dialectos no, porque cuando hablo de lenguas indígenas nunca digo dialectos. Ni las variantes, ni las lenguas principales. Siempre digo idioma, digo lengua, puedo decir lengua, que es más sensitivo. Digo idioma, que es como más oficioso. Digo variante cuando es una forma de hablar, por ejemplo, el maracucho, variante, ¿no? El andino. Bueno, entonces, bueno, poco de vocabulario, porque lamentablemente incluso hay compañeros antropólogos que todavía, bueno, es raro, pero siguen diciendo el dialecto, qué sé yo, el dialecto, bueno, cariña, bueno, mala costumbre, pues, sí, porque para eso tendría que ser una lengua más pobre o tendría que ser parte de otra lengua, o sea que no sería en ningún caso una lengua completa, ¿no? Ahora se está recuperando, pero cuesta porque, bueno, hablantes nativos en este momento de la variante Cumanagoto y variante Chaima, que son de Oriente, ¿no? Bueno, hasta más o menos 1900, 1910 hubo hablantes nativos, pero eso ya tampoco. Ahora, de la variante Teque, Caracas, Maricha, etcétera, que es la variante central, bueno, hubo más o menos hasta 1800, un siglo antes, se acabó un siglo antes, por, más que todo había el principal problema de que se acabó así, de repente así, fue, bueno, todos los avatares de la guerra de independencia. Bueno, ya más o menos empecé a decir que es una lengua muy rica, con mucha gramática, con muchos verbos, un vocabulario rico también. Y lo más importante que es una lengua con variantes muy destacadas, o sea que las variantes son bastante diferentes entre sí, pero se comprenden. O sea que una variante de caribano, por ejemplo, es Chaima, que es de Monagas, ¿no? El Cumanagoto, que fundamentalmente es de Anzoátegui, el Tumusa, que es del extremo de Miranda. Y este fue el recorrido por la etnia indígena Tomusa en un proceso de resurgimiento, etnogénesis y reconstrucción de la lengua caribana. Pocomano Cospay, Ureutase Chaguana y Aconotón. Yo me voy ahora. Buenas noches, compañeros.